Hola, saludos a todos y a todas los que me están visualizando a través de este grupo de WhatsApp institucional. Hoy me presento primero que nada, mi nombre es Karina y voy a compartir con ustedes una clase de historia, ¿sí? Para tercera o primera del turno noche. Una clase de historia diferente, con esta nueva modalidad, con esta nueva forma de enseñar y aprender a la distancia, en forma remota, debido a la situación epidemiológica, esta pandemia que estamos atravesando. Entonces, espero que estén bien, que se estén cuidando, ¿sí? Y vamos a iniciar nuestra clase. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito de historia argentina y vamos a abordar el tema del orden conservador. Pero para poder situarnos en este orden conservador, que es el tema que nos convoca hoy, vamos a hablar un poquito de algunos antecedentes. Para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y vamos a ver algunas ideas, ¿sí?, al respecto. Al producirse la Revolución de Mayo de 1810, el Virreinato del Río de la Plata estaba muy lejos de ser una unidad política y mucho menos económica. El proceso que culminó con la independencia, que se llevó a cabo en el año 1816, acentuó más estas diferencias y se fue creando un concepto de nacionalidad limitado al sentirse perteneciente, ¿sí?, a una unidad y a sus alrededores y no a un país. La Argentina no existió hasta varias décadas después. La brecha económica que existía entre Buenos Aires y el interior, con la propuesta del liberalismo, lejos de unirnos, ¿sí?, nos distanciaba aún más. El aislamiento geográfico, la heterogeneidad o la diversidad cultural, los diferentes intereses económicos locales habían impedido el desarrollo de vínculos materiales entre las distintas regiones que conformaban la Argentina. Es decir, el proceso que ocurre desde la Revolución de Mayo de 1810, la posterior independencia de 1816, de este periodo de 1810 a 1880, la Argentina no logra unificarse, ¿sí? Había muchas diferencias de criterios, diferentes económicas, políticas e ideológicas entre Buenos Aires y el interior. No habían podido unificar, ¿sí?, para conformar y consolidar lo que es un país, un Estado, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó? Vamos a comenzar a analizar el año 1880 porque en este año constituyó un momento de cambio fundamental, ¿sí? Se considera a este año un punto de inflexión, es decir, un momento clave e irreversible, debido a que en este año se sintetiza de algún modo toda la experiencia previa de 1810, o sea, de la Revolución de Mayo, en la medida en que fue un momento en que se impulsó, ¿sí?, en el que se impulsó justamente el Estado Nacional sobre otros estados provinciales. En estos 70 años que fueron desde la ruptura del vínculo colonial, ¿sí?, hasta la consolidación efectiva del Estado Nacional, la sociedad se enfrentó con momentos, enormes dificultades para acordar un modelo de organización de país. Es decir, no habían acordado un modelo de organización de país, ¿sí? Muy bien. Entonces, para poder hablar nosotros de lo que es la conformación del Estado, la unificación del Estado, tenemos que previamente hablar de qué es el Estado, cuáles son las definiciones posibles sobre el concepto del Estado. Se dice que un Estado es considerado como tal en la medida que posee un territorio delimitado geográficamente, donde se asienta la población que convive según una organización jurídica delimitada, ¿no es cierto? Allí el Estado ejerce su autoridad y, como queda dicho, esta autoridad está arreglada ¿por qué? Por normas jurídicas, leyes, decretos, normas, ¿sí? Pero si bien esta explicación es correcta, no resulta suficiente para comprender los procesos sucedidos en nuestro país.
podemos afirmar que el Estado es también el producto de una relación social que surge como consecuencia de determinadas circunstancias históricas que se dan en el momento de su constitución y reflejan el acuerdo de diversos grupos sociales. Estos establecen compromisos, alianzas sobre una base de intereses comunes. Sin embargo, la construcción del Estado fue un proceso que combinó distintas formas de establecer compromisos y alianzas. El Estado Nacional Argentino, en las 7 décadas de 1810 a 1880, ¿sí?, testimoniaron lo complejo y muchas veces traumático que significa la organización de un país. El Estado Nacional logró la obediencia de los distintos poderes regionales al poder central, la creación de nuevas instituciones, la integración territorial y la formación de un grupo dirigente de alcance nacional. De este modo, el Estado Nacional pudo, a partir de la década de 1880, garantizar el orden necesario para encaminar, ¿sí?, para encaminar al país con una visión de progreso característica de estos proyectos de unificación nacional basadas en una organización de tipo capitalista que contenía en sí la promesa de progreso, ¿sí? Entonces, en el periodo de 1810 a 1880, ¿sí?, no logran unificar. Recién, a partir de 1880, la Argentina logra que la centralización del Estado, ¿sí? Estamos hablando acá ya del orden conservador que va de 1880 a 1916, ¿sí? Donde la figura de Julio Argentino Roca, presidente de los argentinos en 2 mandatos, fue una figura muy influyente y trascendental de esa época, ¿sí? Julio Roca llegó al poder y fue sostenido en el poder gracias a ¿qué? A la Liga de Gobernadores, ¿sí?, que eran la élite, ¿sí?, que tenía que ver con gente que tenía el poder político, ¿sí? A su vez también estaba apoyado por todo lo que eran el sector terrateniente y el sector de exportadores, que lo vamos a ver más en profundidad cuando abordemos, ¿sí?, el modelo económico, ¿sí?, de este periodo, ¿sí?, de la Argentina. Bueno, en cuanto a la centralización del poder, vemos que ¿qué organización tenía? Tenía un sistema de gobierno oligárquico, ¿sí? ¿Cuál era la característica del sistema? Era un sistema en donde gobierna una minoría en beneficio de esa minoría, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Para lograr la centralización del Estado, ¿sí?, el sistema de gobierno oligárquico, ¿sí?, con un sistema de gobierno oligárquico, se logró esto por el apoyo de 2 cosas fundamentales. Uno, la élite que lo apoyaba en este momento Julio Roca, y otro era el Partido Autonomista Nacional, ¿sí?, que lo lleva a Roca al poder. El Partido Autonomista Nacional era el único partido, no existía otro partido, ¿sí? Y otra de las cosas que logró la unificación del territorio fue la campaña del desierto. Cuando nosotros hablamos de la campaña del desierto, decimos que la conquista del desierto fue un conjunto de campañas militares que se llevaron a cabo en Argentina con el fin de expandir las fronteras, invadiendo los territorios indígenas. Abarcó un periodo de 1878 a 1884 y se desarrolló en la Patagonia y la llanura pampeana. Varios intentos fueron la introducción a lo que fue el golpe final por parte de Julio Argentino Roca, quien logra arrasar con los pueblos originarios y adueñarse del territorio que fue incorporado al control efectivo del país, ¿sí? Bueno, si bien sabemos que nosotros estamos observando y estamos viendo el orden conservador en el aspecto político, chicos, ¿sí?, por una cuestión
las cosas no están fraccionadas y divididas, ¿sí? Los aspectos políticos, culturales, sociales, económicos van de la mano, confluyen, ¿sí? Interaccionan y se influyen entre sí. Nosotros estamos viendo ahora el aspecto político. Sabemos que el sistema de gobierno fue un sistema de gobierno oligárquico, ¿sí? Pero eso en el aspecto político. En el aspecto económico, la Argentina asumió el modelo económico agroexportador, que nosotros vamos a desarrollar en otra clase, vamos a ver en profundidad el modelo agroexportador y también todo lo que sea con el aspecto social y cultural, ¿sí? Aunque acá vamos a ver algunas cositas del aspecto social, lo vamos a profundizar más adelante, ¿sí? Acá también les muestro un mapita que tiene que ver con la campaña del desierto, cómo se fue expandiendo en las diferentes campañas el territorio y unificando el territorio argentino, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos que en este orden conservador de 1880 a 1916, que tenía, ya vimos, un sistema de gobierno oligárquico, ¿sí? Que excluía a una minoría, ¿sí? Y que había, este sistema decíamos que había una democracia restringida. ¿Por qué? Por la exclusión política de la mayoría de la población, ¿sí? Dijimos que era un sistema que gobernaba, ¿sí? Gobernaban unos pocos y que se beneficiaban esos pocos, ¿sí? Entonces excluía a la mayoría de la población de la vida política. Uno de los mecanismos que utilizó para perdurar tanto tiempo en el poder fue a través del fraude electoral, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Bueno, antes el voto era cantado, ¿sí? Es decir, yo levantaba mi mano y decía, quiero votar a fulanito, ¿sí? Entonces, se votaba en las iglesias y la elección eran directas. Y nosotros ahora, por ejemplo, cuando vamos a votar, ¿qué hacemos? Vamos nosotros directamente y elegimos al candidato que nos gusta, ¿sí? Esto no pasaba antes. Antes las personas elegían a representantes y estos representantes a su vez elegían al futuro presidente, ¿sí? Entonces se prestaba a manipulación que vamos a ver más adelante. El voto era voluntario, no era obligatorio, o sea que el que quería iba a votar, ¿sí? Y no podían votar todos, ¿sí? Las mujeres no votaban, ¿sí? Los que no estaban nacionalizados no votaban, o sea que había muchas restricciones, ¿sí? En cuanto a lo que es los mecanismos para monopolizar el poder, era la manipulación, ¿sí? Otra de las cosas que había también eran las presiones, ¿sí? Al ser el voto cantado o al uno tener una dependencia económica del jefe, había presiones para votar o tal o cual, ¿sí? Representante, ¿sí? Y también había manipulación en las listas, es decir, que se decía que se votaban hasta los muertos o una persona podía llegar a votar muchas veces. Es decir, que no había un control, por eso se daban todo este tipo de mecanismos que hacían posible que el fraude electoral, ¿sí? Y haber fraude electoral y todo esto, lo que pasaba es que también había un control de cargos de gobierno, ¿sí? Los mecanismos utilizados en el fraude electoral traía como consecuencia el control de los cargos de gobierno. ¿Qué significa esto? Que no solamente el poder ejecutivo estaba siempre controlado por el mismo partido, sino que el Congreso estaba también en manos del PAN, que es el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Entonces, toda la élite impulsaba al poder ejecutivo y al Congreso al tener la mayoría, pasaban todas las leyes. Por ende, el control de los cargos de gobierno se aplicaba al poder legislativo y al poder judicial también, ¿sí? Muy bien. Ahora pasamos a esta última diapositiva donde vemos que después de este sistema de gobiernos, después de un tiempo, un periodo de 1880 a 1890 de auge económico, se produce en 1890 una crisis económica que produce el descontento de la población y una crisis de representatividad. ¿Qué quiere decir? Que surgen
nuevos grupos y aparece la oposición política. Bueno, hasta acá llegamos. Abajo le dejo las actividades.